cuando hablamos de la bandera argentina, quizás una primera referencia es el monumento histórico nacional a nuestra bandera que se encuentra en la ciudad de Rosario, allí en la provincia de Santa Fe, sobre las barrancas del río Paraná, lugar que nos recuerda que allá por el año 1812, un 27 de febrero, el coronel Belgrano izaba por primera vez esa bandera azul y blanca, esa bandera celeste y blanca. Pero además de ese hecho, por muchos conocido, recordado, estudiado en las escuelas también, queremos detenernos hoy, como decíamos, en otros fragmentos, en otras partes de nuestra historia, donde también empezaba a gestarse ese reconocimiento a la bandera como propia. Por eso, de la ciudad de Rosario, desde allí, desde la provincia de Santa Fe, nos trasladamos ahora hacia Salta y específicamente nos vamos hacia las márgenes del río que varios años atrás llevaba por nombre el río de Pasaje y hoy se conoce como río Juramento. Y nos detenemos allí porque la historia nos dice que un 13 de febrero, pero del año 1813, en las márgenes de ese río Juramento, el general Manuel Belgrano hizo jurar a sus tropas la lealtad a la recientemente conformada, hacía unos meses nada más, la Asamblea del año 13 y el juramento también a esa bandera celeste y blanca que él llevaba consigo un tanto oculta porque no tenía permitido su uso hasta el momento. ¿Cuál era entonces el contexto de ese entonces? ¿Cómo fue y por qué es tan importante este juramento a la bandera de Belgrano y sus soldados allí en la provincia de Salta? Para conocer estos aspectos nos encontramos con una historiadora salteña, nos encontramos con Sara Mata. Ella es doctora en historia, es también investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, allí en la Universidad Nacional de Salta. Sara, un gusto encontrarnos en esta tarde. Muchas gracias por hacerte un tiempito para recibirnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación Gracias. a participar de esta entrevista para recordar un hecho muy importante que acá en Salta se le da muchísima trascendencia, por supuesto. Sin dudas. Y a quienes quizás estamos, habitamos otras provincias del país, se nos pasa un tanto desapercibido. Pero si vamos con atención, por ejemplo, si transitamos la ruta 9, si no recuerdo mal, vamos Sí, a ver en bastante uno bien. de sus costados, allí por juramento, un cartel que llama la atención, que nos dice que es monumento y que nos dice que allí se creó la bandera. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Aquí nació la bandera argentina, dice 13 de febrero de 1813. ¿Por qué nos encontramos con este sitio, Sara, en la provincia de Salta? Bueno, yo quiero aclarar primero que soy de origen rosarino. No me digas. Ah, estás Sí, uniendo yo. los dos lugares. Así que estoy atravesada por un doble nacimiento de la Claro. bandera. Este, Sos la eh, persona justa para contar esta historia, porque tenés los dos sí, sitios. los dos sitios, sí. Sí, yo estudié en Rosario, incluso mi título de grado es en la Facultad de Mirá, Humanidades de Rosario, de Humanidades y Artes en Rosario. mirá. Bueno, lo que sucede es que previo a la batalla de Salta, cuando Belgrano avanzaba sobre Salta, luego de haber vencido a los realistas en septiembre del 12 en, en, este, ¿Tucumán? en Tucumán, el 13 de febrero, ya instaurada la Asamblea del año 13, hace jurar a sus tropas, como bien dijiste vos, la bandera, jurando fidelidad a la Asamblea 13, a la Asamblea del año 13, y como reconocimiento de que esa era el símbolo de la patria a la cual se iba a defender, enfrentando a los realistas que ocupaban la ciudad de Salta. Claro. Eh, Quiero hacer una aclaración, esa Sí. bandera que está en la imagen no es, porque las primeras banderas fueron con las bandas verticales, ¿no? Claro. Sí. Después adaptamos la horizontal, que es la que usamos actualmente.
Sí, incluso Bien. la bandera que hace jurar Belgrano, una de las banderas, así con esa diagramación, se encuentra en Bolivia, ¿no? En Sucre, porque fue encontrada en Macha la bandera, en la Casa de la Libertad en Sucre se ve una bandera que fue tomada, fue defendida y escondida después de la derrota ahí en el Alto Perú, y que tiene, incluso impacta mucho porque se ven las manchas de sangre Mm, en la misma bandera. Pero bueno, volviendo a por qué los salteños dicen que allí se ha creado la bandera, porque ellos dicen que en ese momento ya hay está establecido el- la Asamblea General Constituyente, y se jura por primera vez ante un organismo, ante una asamblea compuesta por los representantes, por los diputados de todas las provincias del Río de la Plata, ¿no? bien, Entonces, consideran que es mucho más importante ese juramento que aquel que Belgrano hizo sin ningún tipo de autorización, claro, y que fue rechazado incluso por esa creación de la bandera, que es la bandera que él hace jurar cuando está organizando el ejército que va a venir hacia el norte, ¿no? claro. Para unirse al derrotado este, ejército auxiliar, y bueno, el triunvirato rechaza. Ujú, La claro, Asamblea del porque... año 13 tampoco la reconoce, ¿no? Es Ah, decir, tampoco. no, oficialmente la bandera va a ser reconocida en 1816. Bien. Ese momento, Varios años después. varios años después, pero sí se transforma por primera vez a partir de ese juramento en 1813 eh, en las afueras de Salta, unos cuantos kilómetros de la ciudad de Salta que Sí, estaba ocupada, en la bandera del ejército que va a ir hacia el Alto Perú. claro. Porque anteriormente no la llevaban, es decir, la primera expedición no lleva esa bandera. Ujú, Entonces, por eso le dan en Salta tanta trascendencia, ¿no? bien. Este, Porque todo esto sucede entonces, Sara, podemos decir, casi un año después un año después, de ese febrero, primer febrero. izamiento de la bandera en Rosario. Sí, sí. Pero después de ese primer izamiento, a Belgrano un poco que le dijeron, guardate esa bandera, no la podés No la usar. utiliza. Claro, Ujú. incluso no la podés usar en las batallas. Claro, por eso es la bandera que jura antes de la batalla de Salta, Ujú, que bueno, va a ser exitosa, y con la cual él va a avanzar sobre el Alto Perú. bien, bien. Y es la bandera una de ellas que queda rescatada y escondida en un altar de una iglesia de Macha, y que fue encontrada accidentalmente cuando hacen un- una unos arreglos Ujú. en esa iglesia, y que ahora está en la Casa de la Libertad allá en En Bolivia. Bolivia Sí, entonces. sí, y que impresiona porque tiene manchas de sangre. Uno piensa que ha sido defendida Hmm, con la sangre de nuestros soldados, ¿no? sin dudas, sin dudas. Ahí está la defensa total a la propia tierra. Y hablamos entonces de este sitio, allí, a márgenes del río Juramento. ¿Qué se encuentra actualmente? ¿Hay un monumento? ¿Es un Hay un sitio monumento, histórico? sí, sí hay un monumento, y por muchos años, incluso porque yo tengo muchos años, llegué a ir la universidad, la Escuela de Historia de la Universidad de acá de Salta, hacía un acto, íbamos en ómnibus hasta allí, y éramos recibidos por la familia en la cual está emplazado, digamos, el monumento, la familia propietaria de las tierras, la familia Sierra. Ajá. Luego del acto, del homenaje, de izar la bandera, éramos todos agasajados con chocolate y masas. Era muy, muy simpático, digamos, el acto que allí llevaba a cabo la universidad. Hace ya varios años unos cuantos años que ya se dejó Ujú. de realizar, pero sí, hay toda una, una tradición muy importante, ¿no? Los gauchos desfilan,
allí en reconocimiento a este juramento que se ha hecho de la bandera oficialmente como estandarte y identificación del ejército que marchó hacia Salta y que después marchó hacia el Alto Perú. Claro, ese famoso y reconocido Ejército del Norte Exactamente. también que supo conformar en ese sitio Belgrano. Decíamos que además de esta jura a la bandera, Belgrano les hace jurar esta Fidelidad. lealtad, sí, esta fidelidad a esa asamblea del año 13 que se había conformado unos meses antes, nada Sí. más. ¿Qué significaba la asamblea en ese Bueno, la momento también, asamblea Sara? del año 13 eh, a- alentó la esperanza de que se declarara la independencia, ¿no? Y que se organizara el país, se diera una constitución, se diera una organización social a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ujú. Realmente era un poquito temprano para eso, sabemos que nos demoramos mucho hasta mediados del siglo Así XIX, es. pero finalmente la Asamblea del año 13 no declara independencia, y tampoco da una constitución, ¿no? Ujú. Pero el hacer, es también muy simbólico que Belgrano haya hecho jurar fidelidad y lealtad y reconocimiento a esa asamblea, porque también significaba o implicaba la posibilidad de la independencia, ¿no? Sin dudas. De que fuese en ese momento declarada la independencia. Mm. ¿Es válido entonces decir en algún punto que en esos momentos, en esas instancias, con esta jura, quizás empezaba de alguna manera a germinar o a depositarse las primeras semillas de el reconocerse bajo una nueva insignia, que no era la que se usaba hasta el momento? Esta insignia celeste y blanca era como el origen de esa partecita de ese reconocimiento que es tan importante, tan valioso. Sí, bueno, justamente por eso es que no es oficialmente reconocida Mm. hasta que se declara la independencia. Mm, Pero bueno, la acuñación de monedas también es un acto de soberanía, ¿no? Este, y la Asamblea del año 13 que da la ley de vientres y autoriza la acuñación de monedas, etcétera, da algunos pasos hacia esa idea de ella declararse independiente. Sabemos que cuando se forma la primera Junta de Gobierno, hay quienes plantean eh, declarar, luchar por la independencia americana, mientras otros solamente están planteando mayor autonomía Claro. en el gobierno, ¿no? Ujú. Recuperar derechos que no existían por cuanto todos los gobernantes, todos los funcionarios eran nombrados por la corona, ¿no? Por la Ujú. monarquía. Bien, Entonces, hay allí toda una discusión, autonomía o independencia, que se da, que tradicionalmente en la escuela decían los jacobinos o los eh, más negociadores, ¿no? En la escuela siempre se decía, estaban los más tibios ujú, y los más radicales. claro, Pero realmente sí, es la manera de decir que algunos estaban por la independencia, mientras que otros estaban por la autonomía. sin dudas, sin dudas. Se entiende el desafío cuando uno hace esta mirada histórica un poquito más completa hacia atrás, el desafío de poder construir nación también en ese entonces. Por aquí, Sara, te consultan si esa batalla de Salta es lo que se conoce como el bautismo de la bandera en batalla, si es la primera vez que se utiliza esa bandera en batalla. Entiendo por lo que nos contabas que sí. Que sí, claro, claro, porque la bandera es jurada el día 13 y la batalla de Salta es el 20 de febrero. Ujú. O sea que esas tropas que juran la bandera son las que van a ingresar a Salta y van a combatir a los realistas Claro, y los van a vencer. sin dudas, sin dudas. Así que sí, Ta- sería la primera vez eh, que está en batalla, digamos, la bandera. También una batalla importante, esta batalla de Sí, sí, sí. Salta, posterior La a la de batalla de Tucumán. Salta fue junto con la de Tucumán,
fue la que posibilitó el ingreso nuevamente del Ejército Auxiliar del Perú hacia el Alto Perú. Ujú. Por supuesto, sabemos que fueron luego derrotados en Huaki, que volvieron Sí. derrotados, ¿no? Hasta que hubo una tercera incursión en 1814 y una nueva derrota a fines de 1815, Mm, pero bueno, fueron las tres excursiones hacia el Alto Perú del ejército porteño. exacto. Bueno, luego el plan sanmartiniano en 1816 posterga una nueva avanzada sobre el Alto Perú y plantea el paso hacia el Pacífico para llegar a Lima, con Mm, lo cual esa revolución iniciada en Buenos Aires adquiere un carácter ya francamente independentista y no solamente del Río de la Plata o de los claro. territorios del Río de la Plata, del exvirreinato, sino del plan de libertad americano, ¿no? Mm, Sudamericano, de la mm. libertad de Sudamérica. Es, Así que sí, sí, es muy importante. La batalla de Salta es tan importante como la batalla de Tucumán primero. mm. Y Y las dos fueron desobediencias de Belgrano con respecto a Buenos Aires, ¿no? claro, Había claro. ordenado avanzar hasta Córdoba, retroceder hasta Córdoba, y él decide quedarse en Tucumán. Ujú. Esto que Eh, decís de desobediencia, que no sería tan mala desobediencia de Belgrano, porque que le entendemos, salió bien. sin dudas, y hoy mirando decimos, bueno, tomamos la referencia de la batalla de Salta, año 1813, y no muchos años después se produce su fallecimiento, se produce el regreso también de Belgrano a Buenos Aires. eh, por los registros históricos podemos inferir que ya en todo esta presencia en el norte de Belgrano, él de alguna manera ya sufría los signos de la enfermedad que después le termina generando la muerte. No, bueno, él cuando vuelve derrotado en 1814, eh, vuelve a Buenos Aires e incluso es enviado a España, a Europa, Ajá. cuando se trata de, ya está restaurado Fernando VII en el trono, se trata de negociar algún tipo de pacificación, ¿no? Belgrano vuelve y vuelve al Congreso de Tucumán en 1816, eh, trayendo las noticias de que, bueno, en Europa se ha restablecido las monarquías absolutas, que la república ya no es una vía posible, Mm, ¿no? Que el fracaso de Francia mostraba que esa no era una vía posible, y por eso él plantea la monarquía inca, ajá. ¿no? La monarquía incásica, que no va a tener mucho Hmm, éxito, como si van a tener la idea de otro tipo de monarquía, de traer a algún príncipe de allá de sí. Europa para estos territorios. Por eso digo, eh, que el resultado haya sido la construcción de un Estado republicano es Mm, una de las posibilidades que existían en el momento claro. y que muchos proyectos políticos estaban en juego, ¿no? Las Así que, distintas ideas de nación y claro, de gobierno, y de las luchas de políticas del poder. momento también, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Valiosísimo escucharte, Sara. Me encanta este detalle de que seas rosarina, quizás por adopción también salteña, y que seas quien nos ayudes a conocer de este sitio también tan importante, lugar de juramento a la bandera que podemos conocer, que podemos visitar allí en Salta. Mirando nada más al costadito de la Ruta 9, un gusto haber conversado con vos en esta tarde. Feliz día de la patria, feliz día de Muchas nuestra gracias. querida bandera. Gracias. Bueno, como te digo, los salteños consideran que ese es el momento de la creación de la bandera Mm, porque es cuando se jura a la asamblea y cuando eh, se la utiliza por primera vez en las batallas. en batalla. Valiosísimo, valiosísimo recuerdo, otro detalle histórico que tenemos como país. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por Bueno, acompañarnos en este muchas día. gracias. Igualmente, feliz día. Feliz día.